verdad que, estaría en la presencia de Dios buscando y, ¿no?, y queriendo, como dice la palabra, ¿no?, y poder contemplar lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero bueno, Dios ordena su palabra, ordena su alabanza, ordena lo que es su culto, porque eso no son cosas nuestras, son cosas de que Dios mueve. A veces pensamos pero es algo que Dios ha establecido, es algo que Dios hace, y de verdad que es un privilegio de poder participar de las cosas de Dios. Pero a veces nos cuesta, ¿no? Parece que tiene que pasar a veces tiempo darnos cuenta de estas cosas. Pero cuando uno se da cuenta, qué especial es, ¿no? Qué especial es poder, ¿no?, ver cuando estás en Cristo, estás en Dios y dices, lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo ha hecho por mí, lo que Cristo me quiere dar, ¿no? Es algo que nada en este mundo, absolutamente ninguna cosa puede darte lo que Cristo te quiere dar. No puedes recibir de ninguna manera lo que Dios te quiere dar en Cristo Jesús. Es imposible. Por eso es algo que a veces parece que sabemos lo suficiente, ¿no? Como se nos ha hablado antes, parece que tenemos suficiente verdad en nosotros para darnos cuenta de que ciertas cosas no nos convienen, ¿sí? Pero lo que falta es no solamente el querer, sino el poder, ¿sí? Dice que esa es la salvación que tenemos, por eso me dice, ocupaos en vuestra salvación, porque Él es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Ese es el poder de Dios en nosotros. Hoy en día yo sé que en mi vida no hay un querer como antes en la carne, que era un querer, pues sí, quería muchas cosas, pero hoy en día hay un querer, ¿sí? Hay un querer y hay también poder, y hay un deleite en lo que aquello que quiero, ¿sí? Es deleitarme, poder conocer a Cristo, ¿no? Yo un poco, no decía Kiko antes, dice, no hay que perder el tiempo, ¿sí? No hay que perder el tiempo. Y no perder el tiempo, el siguiente versículo dice, no seáis insensatos, por eso dice, no seáis insensatos, sino sabios, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Yo necesito saber la voluntad de Dios para mi vida. Tú la sabes. ¿Sabes hoy lo que pide Dios de ti? Si no lo sabes, estás perdiendo el tiempo. Es un perder tiempo, no es aprovechar el tiempo, es saber lo que Dios y obedecerlo y andar en él. Y Dios lo mejor hoy te llama y te dice, porque dice que Dios llama a todos los hombres a ¿qué? Arrepentimiento. Y te llama y te dice, arrepiéntete de tus pecados, ¿sí? Arrepiéntete, vuélvete a mí, ¿sí? Para puedes venir ese tiempo de refrigerio a tu vida, que puedes recibir la salvación que Dios tiene en Cristo para ti, ¿sí? Que el sacrificio en Cristo no es no, es lo que tú y yo necesitamos. Es lo que la humanidad necesita, es lo que el hombre necesita. Cristo vino a buscar en la cruz lo que está perdido, porque ahí en la cruz es donde te salva, donde me salva, donde tú y yo no tenemos que encontrar. Y es para ti, ¿sí? Yo no sé, la vida está llena, queremos conocer la voluntad de Dios. A lo mejor hoy Dios te dice, no, la voluntad de Dios para tu vida es ser, que nos santifiquemos, que pues es un llamado ¿no? Y nos enseña. Si yo un poco lo que quería como seguir con lo que, de alguna manera, con lo que me estaba hablando el pastor la semana pasada, si se acordáis, de nuestra mira. ¿Dónde está nuestra mira? Que somos llamados, el cristiano en el Evangelio, somos llamados dice, salir de qué? De esta generación que es maligna y perversa. De salir, de tener otra mira. En Cristo Dios tiene otra mira, otra dirección, otra meta para nuestro corazón, ¿sí? Totalmente diferente de lo que es este mundo nos, ¿sí? Y hay un pasaje que es muy parecido de lo que pues el apóstol Pablo nos enseñaba a través de, ¿no?, la palabra con la que veíamos el otro día, como apóstol Pablo decía, todo lo tengo que por basura, ¿no? Por cuanto lo que he conocido, ¿no? Y quiero seguir adelante y ir adelante, ¿no? Y eso tiene que ser
una realidad. Pero ahí en este pasaje lo que vamos a leer, a mí lo que me llamó la atención el otro día es, llega un momento, dice, cuando no es de apóstol Pedro, y también me vino todo eso por lo que también se nos compartía. Había un momento donde Pedro reconoce, dice, Jesús decía, pero dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro decía, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿No? Y ahí Jesús te dice, bienaventurado eres tú, Pedro, eres bienaventurado, porque no es algo, no, eso te lo ha enseñado mi Padre que está en el cielo. Es poder entender que somos bienaventurados cuando estas cosas vienen a nuestro corazón. Bienaventurado eres tú. Pero dice que enseguida empezó Jesús a enseñarles y empezó a hablarles de la cruz. Y empezó Jesús a declararles lo que le tenía que ocurrir, de lo que le tenía que pasar, y nos acordamos en el pasaje que Pedro decía, no, que no te acontezcan aquí estas cosas. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que no es que se me habló. Y dice, porque tienes tu mira ¿dónde? En las cosas de los hombres, pero no en la de Dios. Yo digo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar a veces de un momento con Dios, donde Dios nos revela lo que Él es, donde somos atraídos, porque cuántas veces puedo estar en otro donde el Espíritu Santo nos atrae, lo que es lo suyo, lo que es de Él, y que de repente nosotros desviemos la mirada a otro lado. ¿Cuánto tiempo puede pasar? A veces es cuestión de terminar la reunión, salir, y nuestra mira en otras cosas. Y eso tiene que cambiar. Dios no habla de estas cosas, nos atrae, nos da para que tiene que cambiar. Tiene que cambiar. No puedo quedar igual. Y apóstol Pedro, tenemos su carta, donde pues viviendo estas cosas seguramente pues tiene consejos para nosotros que son de parte de Dios, que son inspirados por Dios para nuestra vida, ¿no? Es ahí. Vamos a ir en segunda de Pedro, yo creo que ya sabemos que vamos a ver. Segunda de Pedro, el capítulo 1. ¿No? Digo también, tenemos una parábola que Jesús refirió a sus discípulos en cuanto acerca del perdón, ¿no? Cuando le decía de que tienen que perdonar 70 veces 7, y sabemos que es algo que, ¿por qué? Porque como cristianos tenemos que tener claro que lo que Cristo me perdonó a mí es lo que yo jamás podría pagar. Entonces, yo no puedo, que no hay ofensa o no hay cosas que puede estar por encima de lo que Cristo, que no es. Cristo lo que hizo por mí, lo que me perdonó, lo que hizo es algo que no podía. Y Jesús, para entenderlo, le puso, dice una parábola, ¿sí? Y le dice que un rey quiso hacer, pues, encuentro con sus deudores, y llamaron a uno que le debía, y dice que hay una cantidad que él, si tú lo calculas ahí en lo tal, no podía pagar jamás. Pero él estaba ahí diciendo, yo te lo pagaré todo. Perdóname, te lo pagaré todo. Ahora, ¿por qué le perdonó al rey? Porque pensaba de que podía perdonarle todo. Le perdonó porque tuvo misericordia. Le perdonó. Experimentó algo en este momento, vio algo de lo que es de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que yo veo en Cristo. Eso a mí, porque es como Dios nos llama hacia Él. Nos hace ver lo que Él es. Su misericordia, lo que nos hace ver lo que es su amor, lo que nos hace lo que podemos comprender lo que es su justicia, y cómo Dios nos ama en Cristo, ¿no? Cómo Dios quiere perdonarte, cómo Dios quiere sanar nuestra vida. Y estas cosas, cuando uno las contempla, cuando uno las ve, algo tiene que ocurrir en su vida. Si no es menospreciar la gracia de Dios. Y vemos un hombre que salió de ahí y dice que enseguida, me enseña la palabra de Dios, dice que enseguida vio otro que le debía algo que
sí que podía pagarle. Y le dijo, por favor, perdóname que te lo pagaré todo. Pero dice que lo agarró del cuello y dice, no, págame ahora lo que me debes. Y eso se enteró el dueño y le llamó y le dijo, bueno, no te perdoné yo toda la deuda que tenía. Y le dijo, ¿no tenías que tú hacer qué? Lo mismo. Mira, esa es la vida cristiana. Cristo no ha llamado a Él, no ha hecho un llamamiento que nosotros jamás podríamos estar en estas cosas. No ha dado su Espíritu Santo, que sus promesas donde nos llevan a todo lo que tiene que ver con Dios y sus cosas. Pero nos dice qué es lo que tenemos que dedicar nuestra vida. Eso es lo que tenemos que nosotros poner nuestra vida. Porque no es cualquier cosa. En este tipo de cosas no puede estar nadie por sí mismo. Es una cosa de Dios. Es una obra de Dios. Es la salvación de Dios. Ahora, si yo pierdo mi tiempo en tal, digo, ¿cuánto tiempo necesita el hombre para evadirse de lo que Dios le está dando? Y ahí en este pasaje Pedro al final termina, dice, al que no tiene estas cosas, dice que es corto de vista, primero dice. Y el corto de vista tiene que ver, dice que era una expresión, que usaban de que solamente tiene una mira, su mira aquí, en este mundo. Cristo no me rescató para que yo siga teniendo mi mira en este mundo, sino para que aquello por lo cual yo fui atraído hacia Él, a poder querer conocerle más y más, y más y más. Porque eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos transforma, ¿no? Y yo ahí veo ese peligro de no estar en lo que tenemos que estar, ¿no? Yo digo muchas veces, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tiempo necesito yo para...? Y dice que llegan a olvidarse que sus antiguos pecados han sido perdonados. ¿Cuánto tiempo necesito de alejarme a tanta distancia de llegar a olvidar algo tan poderoso? ¿Eh? Algo tan grandioso, ¿eh? Que ha ocurrido en nuestra vida. ¿Eh? Vamos a leerlo en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro dice, el capítulo 1 quería decir. Voy a intentar hacer corto, pero sí que quiero que entendamos lo que... Vamos a hacer el versículo 3. Partícipes, no habla en cada centro de la naturaleza divina. Eso es algo que jamás hombre puede alcanzar por nada. No puedes tú hacer nada para alcanzar eso. Es un privilegio, es algo de Dios en nuestra vida. Entonces, ya me pone a mí, yo tengo que valorar lo que tengo, si podemos decir, entre manos, lo que Dios me está dando, el privilegio que tenemos. Ya tengo que poner que es algo, Dios me quiere que yo participe de una situación, ¿no? Antes no se hablaba, ¿no? Este mundo quiere que tú participes de ciertas cosas, pero dice que somos empujados por una corriente, ¿no? Ahí, y participas y te hace y te lleva a un fin, tiene un propósito, ¿no? Pero de estar en las cosas, de participar, y aquí lo que vamos es ir pareciéndonos como Dios quiere que seamos, ¿no? Eso es lo más, bueno, es lo que tiene que ser mi anhelo como cristiano, tiene que ser mi deseo mientras estoy en esta carne, mientras un día, pues, no, Dios nos libera y somos redimidos, tiene que ser mi deseo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro llamamiento, eso es lo que Dios nos llamó. Es donde, por eso nos dice, es donde tenemos que tener nuestra vida. Dice, como todas las cosas que pertenecen, dice, a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos empieza a ver cómo Dios nos llama por su gloria y excelencia. ¿Qué es lo que nos hizo acercarnos a Cristo? ¿Sí? Porque de alguna manera Cristo manifestó lo que es la excelencia, lo que es
lo que es su gloria en nuestra vida. Y eso nos cautivó, eso nos... cómo Dios me perdona, cómo es su corazón, cómo Dios se revela, cómo lo pues por su Espíritu lo hace en nuestra vida, nos hace ver esas cosas. Y vamos a ver que esta palabra, eso es lo que aquí pone excelencia, realmente la palabra que usa es virtud. Dice que somos, pero aquí usa la excelencia porque Cristo tiene la excelencia de lo que es la moral, de lo que es todo, Él es la excelencia. Por eso, seguramente, digo yo que han puesto esa palabra, pero la palabra que aquí dice es virtud. La misma palabra que después Pedro dice, por eso mismo, añadid a vuestra fe que esta virtud. Esa virtud, que ¿por qué yo quiero añadirla a mi vida? ¿Por qué? Porque la hemos contemplado en Cristo. Porque la he visto. Dice, ¿no tenías que tú hacer qué? Lo mismo. Yo sé que yo por mí mismo no lo puedo entender, pero aquí lo que nos está hablando en todo contexto, nos está hablando de que Dios nos ha dado su Espíritu y su Espíritu nos quiere llevar a estas cosas. No es un querer y no poder en la carne. Es un querer donde es santo, un querer de Dios, donde nosotros sí que, yo no puedo añadir esas cosas en mi vida, pero sí que puedo obedecer, ¿no? Esos impulsos santos de su Espíritu que me lleva a estas cosas. Ahora, esa es mi vida, ese es mi plan, ese es mi propósito. A mí me encanta cuando Pablo le enseña, le enseña a Timoteo y le dice, toda la Escritura es útil. Toda la Escritura es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, ¿no? Pero dice al final, con el fin de que seas un hombre preparado para toda buena obra. Ahora, ¿ese es mi fin? ¿Es mi fin? Claro, si esa no es mi mira, si esa no es mi dirección, yo puedo estar en la palabra y puedo saber lo suficiente de lo que, y querer, pero es un querer que se queda ahí. Es algo de mi carne, porque hay un conocimiento que la gente se siente a gusto sabiendo cosas. No, hay un conocimiento que te da, yo sé, ¿no? Sabes cosas y parece que cuando más sabes, pues parece que eres más aceptado, eres más tarde. Y yo puedo estar, por eso no pone antes del conocimiento, esa virtud. ¿Por qué? Porque tú buscas esa virtud, ¿por qué? Porque es algo que tú has contemplado en Cristo, en tu corazón, es algo espiritual, donde tú quieres conocer y conocer más y más a Cristo porque te quieres parecer a Cristo. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento donde tú deseas, anhelas conocer a Jesús, porque quieres ser como tu maestro, porque quieres ser como Jesús, deseas ser como Él, ¿sí? Y para mí Pedro ¿sabe cuando dice añadid a vuestro fe? ¿Cuántas veces vemos esto en Pedro? ¿No? Que parece que muchas veces se había lo suficiente de decir, no, yo contigo hasta la muerte, pero después la realidad era que todo lo contrario. Y Dios te tenía que enseñar estas cosas. Y Él tenía que comprender que la obra es de Dios, la obra es de Cristo en nuestra vida, ¿no? Y la quiere hacer. Y aquí nos está animando a esto, ¿no? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de que la concupiscencia. Siempre vamos a ver que antes de una cosa hay otra. Habiendo que huido. Si en mi corazón no hay un arrepentimiento de verdad, y eso tiene que ver con arrepentimiento, no quiero ver atrás. De ver lo que es de Cristo, yo quiero ver de Cristo. ¿No? Pablo cuando habla en este pasaje, a veces nos escapa y dice en Romanos, cuando habla del pecado, y dice, dice que no sé lo que me pasa, que hago lo que quiero, ¿no? Que no hago aquello lo que quiero y aquello, pero ahí dice una cosa, yo sé que en mí y en mi carne no habita aquí, no habita aquí. Yo sé que en mí, y eso es en mi carne, no habita bien. Entonces eso es una persona arrepentida. No se apoya en su carne.
No se apoya en su prudencia, no se apoya en nada de lo que te, no, yo sé, yo tal, no, yo sé que en mi carne no habita el bien. Habiendo huido, hay unas promesas de Dios que son, pero yo entiendo que siempre hay un antes que las cosas, ¿no? Antes que el hombre, en el Salmo 1, que es bienaventurado, antes de que vemos de que es un hombre que se deleita en las cosas de Dios, que medita en ella de día y de noche, y da fruto, ¿no? A su tiempo, y su hoja no caen. Antes de eso nos dice, bienaventurado el hombre que no se sienta que nacía de escarnecedores, ni en camino de pecadores está, ¿no? Es alguien que en su corazón ha ocurrido algo. La excelencia, lo que es de Cristo, atrapó su vida. Ahí está. Ahí está. Quiero estar en estas cosas. Por eso mismo, el siguiente nos dice, por esto vosotros también poniendo ¿qué? Toda diligencia. Es algo que yo tengo que, aquí Pedro nos dice, poniendo ¿qué? Toda diligencia. No es una cosa, porque es lo que decíamos antes, yo no sé cuánto tiempo tiene que, no, tengo que poner toda diligencia. Porque si no soy diligente en estas cosas, aquí la palabra nos advierte de estas cosas. Nos hace una advertencia. Nos hace una advertencia de que cuánto tiempo, cómo es que yo como cristiano, después de ver lo que Dios hizo por mí y me perdonó, puedo no perdonar. Cómo yo después de ver lo que es el amor de Cristo puedo no amar. Eso no puede ser. Pero ocurre, aquí lo vemos. Y ocurre por nuestra falta de diligencia, falta de estar donde tenemos que estar. Falta de realmente de tomarnos por hermano aquello que vemos, aquello que experimentamos. Estamos en la presencia de Dios y parece que, bueno, pues una cosa, bueno, es normal. Y no es normal. Lo que vivimos no es normal. Eso es un privilegio. No es. Dice que el mundo, cuando Jesús hablaba del Espíritu Santo, el mundo dice no le conoce porque ¿qué? Ni le ve, es que es imposible. Nosotros participamos de algo que Dios quiere. Si nosotros podemos participar es porque Dios quiere que podamos vivir esto. Entonces hay que estar. Dice, por eso con más diligencia, ¿no? En otro sitio Pablo dice, por eso ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es quien produce, no es cosa nuestra. Si hoy puedo estar en la salvación no es porque tú eres muy majo o yo soy muy majo, porque es pura gracia, ¿sí? Por pura gracia. Dice, por eso vosotros que dice poniendo más diligencia en esto mismo, y empieza a decir, añadid a vuestra fe, que esa virtud, esa excelencia que vimos en Cristo, hay que añadirla. No me tengo que, eso es lo que me cae. Y después, ese mismo, claro, buscas un conocimiento, pero que tiene que ver con la persona de Jesús. No un conocimiento de que me haga sentirme que soy alguien que sé cosas y que me sienta, es puro orgullo. Pablo, yo creo que lo dice, ¿no? En un sitio dice que el conocimiento que envanece. Y habla de ese tipo de algo en la carne, donde parece que es, y de verdad que hay un engaño, porque los judíos te pasaban. Ellos se pensaban que por saber cosas eran más que los demás, ¿no? Y Pablo le recrimina en esto. Dice, pero tú que dices que eres guía de tal y haces lo mismo, hay un engaño. Entonces, nos advierte, no es eso que buscamos, queremos conocer más al Señor, porque esa es la vida eterna, conocerle a Él. Esa es la vida de caridad, esa es la vida que buscamos, lo que deseamos. La virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, la piedad, afecto fraternal y afecto fraternal, el amor. ¿Sí? Podemos hablar muchas cosas, pero no es lo que yo quería compartir, ¿no? Dice ahora en 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, que es Jesucristo. Aquí vemos, estas cosas, si están a nosotros y abundan, no nos dejarán. A veces decimos, bueno, yo quiero tener fruto en mi vida, quiero ver fruto. Pues aquí yo creo que es más claro que eso es. Queremos fruto, es lo que tenemos que dedicarnos. Es pues la dirección de Dios, dirección del Espíritu, de dónde nos lleva, la mira que Dios quiere poner en tu vida y en mi vida. Hacia dónde nos guía, hacia dónde nos lleva. Claro, ¿cómo voy a ver un función? Mis pensamientos están, dejo a un lado lo que es.
Ahora dice, pero el 9 dice, pero al que no tiene estas cosas, y lo primero que dice, tiene la vista muy, muy corta. Yo no me lo había puesto porque lo miré cuando habla de este verbo. Dice que tiene que ver con preocuparse solo por las cosas de esta vida. Eso quiere decir con esa expresión vista muy corta, que si mi única preocupación son las cosas de esta vida, ¿sí? Por eso no puedo tenerlas, no es porque están ahí. Ahora, eso que nos lleva, después nos dice, tiene la vista muy corta, dice, es ciego, ¿no? No hace empezar a estar ciegos para las cosas de Dios. ¿Sí? Y dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjate de lo que yo digo, bueno, a veces parece que eso en nuestra mente parece que tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Parece que tiene que pasar, y sí, no lo sé, pero yo leo lo que te digo, estos pasajes de lo que estábamos hablando antes, y nos dice, y enseguida, saliendo de él, vemos a Pedro, y enseguida su mira, por lo que había visto, todo lo aplicaba a lo de aquí. No sé yo cuánto tiempo tiene que, pero a lo que sí que entiendo que Pedro, después de su experiencia, que quiere decir que tengamos con más diligencia dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos. ¿Sí? A mirar a Jesús, a seguir conociéndolo. Así que nos lo dice con claridad, ¿no? Ahora dice en 10, por eso dice, por lo cual, hermanos, tanto más, ¿sí? Dice, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no queréis, ¿qué dice? Jamás. A veces eso era otra de las cosas. No, yo no quiero ver jamás, ¿no? Pues mira, aquí tienes otra. No quieres ver jamás. Ahí lo tenemos. Hablando. Dice, porque esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No? Aquí cuando Pablo ahí arriba decía, vosotros también poniendo toda diligencia, la palabra que usa ahí de diligencia es la misma que aquí usa se será otorgada. ¿Sí? De alguna manera hace nos dice que esa diligencia que nosotros, lo que nos va a dar es que Dios también nos va a otorgar una entrada que amplia. ¿Sí? Nos habla de las recompensas que tenemos como cristianos. Es un privilegio. Es un privilegio, es como nosotros tenemos que ver las cosas. Es como nosotros tenemos que poner nuestra mira en esta situación. ¿No? De ver, Cristo, yo quiero conocerte. ¿Dónde hemos conocido un amor como el de Cristo? ¿Dónde has conocido más misericordia que Cristo tiene? ¿Dónde has conocido un poder mayor que el de Cristo? ¿No? ¿Dónde es donde nosotros tenemos que? ¿Cómo puede ser que cosas de este mundo, llegamos de que de alguna manera hacen sombra de qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos hace que desviemos nuestra mira? ¿Sí? Pues yo no sé a veces qué son las cosas, pero sé que si con más diligencia me dedico a lo que me tengo que dedicar, mi mira va a estar ahí. ¿Sí? Y la vocación, y aquí cuando usa la vocación, la palabra realmente de aquí de la vocación que está traducido es llamamiento, es el llamamiento que Dios me llama, que es un llamado, pero que tiene que ver con una invitación, que Dios nos ha invitado en una situación. En una vocación lo pone porque la vocación es algo donde tú te tienes que dedicar a Dios, ¿no? Y hay un llamado al cristiano, al hombre, de que ya dejemos de dedicarnos a lo que nos hemos dedicado y empezar a dedicarnos a lo que Dios quiere que nos dediquemos. Un llamamiento, pero es una invitación, es algo que nos incluye ese privilegio otra vez que tenemos los hombres, ¿sí? Que Dios nos da de tener esa vocación. Y sabemos que en una vocación o te pones, ¿no? Tú imagínate un médico que se ha sacado eso del médico y después no tiene una vocación. Se dedica a otra cosa. Está ahí de médico, pero él en su día a día se dedica a otra cosa.
Imagínate cómo acabarán los que vienen ahí ¿no? Pues a veces la gente viene, ¿no? Saben que somos luz, somos sal, pero si no hay una dedicación, si no hay una buena vocación en nuestra vida, si no hay algo que podemos dar, eso tiene que ver con, dice, hacer firme nuestra vocación. Hay que hacerla firme, ¿sí? Algo firme en nuestra vida. Vamos a ver, porque es lo que digo, que para que veamos por qué uso la misma palabra, quiero ver algunos versículos cuando habla de la vocación, para que veamos que tiene que ver con ese llamado a esa tarea en que Dios quiere, ¿sí? En 1 de Corintios, porque también aquí denota eso de esa invitación, y Pablo aquí lo denota, de que es un privilegio, ¿no? Otra vez quiere despojar ahí todo lo que tiene que ver con ese yo del hombre, donde nos pensamos de que por lo que somos, no, donde Dios nos lleva es algo puramente de Dios, es donde Dios obra, donde Dios hace, tenemos que entender. En la 1 de Corintios, dice, ¿no? En 1, son pasajes que conocemos, en 1:26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Dice, a fin de que nadie se puede jactar en su presencia. Es decir, es un llamamiento, es un privilegio, es una vocación, es algo donde Dios nos tiene que, donde realmente nadie puede decir, yo estoy aquí porque ¿ves? Tengo esto, tengo lo otro. No, dice que en su presencia nadie se puede jactar. Nadie. No hay sitio para la jactación. Dice, hacer firme esa vocación. ¿Cómo no nos vamos a dedicar a que si es algo tan de Dios, es tan precioso, es tan excelente, ¿no? En Efesios, en 1:18, dice, alumbrando los ojos, tenemos una oración de Pablo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a lo que os ha, ¿qué dice? Llamado. Esa es la misma palabra de lo que nos ha llamado. Dice, la cual es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es de Cristo. Aquí, ya que estamos en Efesios, podemos leer algo que por eso mismo Pablo les recuerda, Pedro, apóstol Pablo aquí en capítulo 12 les recuerda, dice, Él os dio vida en 2:1, que vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis, en cuales que anduvimos, cuando estamos en la carne, en el pecado, yo por eso quiero que vemos esto, anduvimos. No te quedabas no te quedabas solamente con saber cosas. No. Sabías y lo siguiente era hacerlas. Andábamos. Y ahí lo que operaba, dice, aquí nos lo enseña, vamos a leer para no, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hablando de Satanás. Dice, es que no opera estas cosas, que nos empuja a estas cosas, ¿no? A veces la gente dice, no, yo hago lo que quiero. Bueno, todo lo que haces es influir que hagas. Tú no haces lo que quieres. Y realmente si te paras y meditas, te das cuenta que en tu vida hay una influencia, o es una influencia de Satanás,
en este mundo, porque en este mundo lo que se mueve, y eso es lo que te influye, de que tú andes en las cosas. No es algo, no, es lo que decidí. Pues una de las verdades que Cristo nos quiere enseñar es eso, nos hace ver lo que el pecado realmente es, nos hace ver lo peligroso que es, lo esclavo que nos hace, ¿eh? Y nos dice, yo he venido para salvarte, ¿no? Y es lo que nos habla en este pasaje. Pero ahora en 10, en 2:10 dice, porque somos, ¿qué? Hechuras suyas. ¿Sí? Aquí ahora no, otra situación. Hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Ahora dice, para buenas obras, de las cuales Dios preparó, dice de antemano, pero ¿para qué dice? Para que anduviésemos en ella. Dios la ha preparado para que tú y yo anduviésemos en ella. Para que tú y yo andamos en esta vida nueva. Para que tú y yo hagamos de lo que es la vocación, el llamamiento, nuestra mira para nuestra vida. ¿Eh? Esa tiene que ser mi mira. No tengo que ser corto de vista, ni por un momento. Yo no te digo, yo cuando leí eso me daba ese temor. Digo, yo no sé cuánto tiempo, porque yo muchas veces tengo la vista muy corta. Y digo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo me embruje de tal manera de que me olvide de lo que es? No hay que dice con más diligencia. Hay un peligro ahí. A veces es la pura gracia de Dios que nos sostiene, que nos, su obra. ¿Sí? Pero dice, para que anduviésemos en él. ¿Sí? Todas las cosas que Dios nos pone es para que tú y yo las experimentemos, para que lo vivamos, para que Él nos use. ¿Sí? En Filipenses 3:4, yo te digo, son unos versículos que usa esta palabra, para que podamos también, porque de verdad creo que son muy importantes. Y en 14, aquí vemos, el otro día lo compartió Paco, pero ahí, no, para leerlo, dice en 14, dice, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Que podemos decir que es algo de Dios mismo. Es como si podemos decir, es que es puedes saber que en tu vida el oficio que tengo es algo de Dios mismo en mi vida. Es lo que Dios mismo me pone y dice, a eso te quiero que te dediques, algo que yo he preparado, algo que es lo más excelente que un hombre puede recibir, ¿no? En Cristo Jesús. En segunda de Tesalonicenses, en 1, en 11, y vemos que esa era también, pues, digamos, era la preocupación también de Pablo que los cristianos, por eso esa era su oración, ¿no? De que participen dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Dice, para que Dios te tenga por digno de su llamamiento. ¿No? Digo, sí. Esas palabras nos tienen que hacer pensar. Dice, y cumpla todo propósito de bondad y de obra de fe con su poder. ¿No? En 2 Timoteo, en 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿No? Hay un llamamiento, hay una vocación. ¿No? El cristiano, yo tengo que ser cristiano. El cristiano es llamado para ser cristiano. No es llamado a ser cristiano, ser seguidores de Cristo. ¿Sí? Ser discípulos de Cristo. De hacer aquello, porque ese es el propósito, no ha llamado para vivir en esto. ¿No? Me encanta cuando Jesús a sus discípulos, cuando se le aparece y dice, así como mi Padre me envió, dice, yo os envío, así como, tremenda palabra. ¿Sí? Como Cristo fue en obediencia, en amor,
Pues eso sí tiene que cumplir en mi vida. Mi vida tiene que ver ese amor que me conduce a obedecer el llamado, ¿no? Ahí, andar en estas cosas. En Hebreos 3:1. Esto es también lo que quería que entendamos, ¿no? Que veamos cuando habla de la vocación, el llamado, que podemos ver que a eso nos ha llamado Dios, que es la misma palabra que tiene que ver con eso. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad el apóstol, sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideremos. Él es la cabeza, donde Él es que tiene que tener, Él es, como decía Pedro, esa excelencia, esa virtud que yo tengo que buscar, ¿no? Y vivir. En Efesios, Efesios, se me escapó, quería leer antes mientras estábamos en Efesios esa cosa, pero en Efesios en 4, vamos a leer el versículo 1 y versículo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Preso en el Señor. Y os ruego que andéis. En 4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Es la misma, dice la esperanza de vuestra vocación. Sabemos que lo que nos espera, y la esperanza no es como el mundo dice, bueno, esperamos. No, la esperanza dice que es nuestra ancla firme. Es algo que es firme, es algo que es verdadero. Sabemos lo que tenemos de Dios, lo que nos ha dado. Y para terminar, quería ir en 1 Corintios, en 12, porque son versículos que a mí en su día me animaron, en su día me hicieron reflexionar mucho sobre lo que parte de lo que estamos hablando, pero sí que me hizo ver que Dios tiene algo, que Dios nos da, nos quiere. ¿Por qué? Porque tiene un plan, tiene un propósito para nuestra vida, totalmente diferente de lo que yo podía tener cuando conocí a Jesús. Yo venía con mis planes, con todo, con mis propósitos, con mis ideas, pero cómo Dios nos lleva y nos cambia, ¿no? Cómo cambia y nos hace ver que hay un plan, hay algo que era preparado de antes para que ande en él, ¿no? Y a mí estos versículos para mí son muy significativos. Son versículos que me hacen ver que Dios ha hecho algo en nosotros, porque no quiero usar nuestra vida, ¿sí? Usarnos. Y por eso Pablo aquí en 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis esta cosa. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos que mudos. ¿Os acordáis lo que acabamos de ver en Efesios? Dice, como Pablo sí está diciendo, ¿os acordáis? Que antes se os llevaba para allá, para acá, como... Yo no quiero que ignoréis. Pablo decía, no quiero que ignoréis, hermanos. ¿Sí? Yo no puedo estar como antes, llevado, ¿sí? Como los ídolos míos, ¿no? Venga para allá. No, los ídolos lo mueven, todas las profesiones, todas las cosas lo cogen y de un lado para otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muebles, porque son estatuas, son cosas, ¿sí? Pero yo como cristiano, yo necesito tener, no quiero que ignoréis, no puedo ser ignorante de lo que Dios me ha llamado a la vocación, a lo que Dios quiere hacer. Aquí está, yo quiero comprender, quiero verlo. ¿Sí? Y dice en el versículo 7, pero a cada uno,
le es dada manifestación de espíritu para provecho. Dice, yo me acuerdo esas palabras a mí, digo, Dios está haciendo una obra en vivir, es para provecho. Dios tiene sus planes, tiene sus propósitos, es para provecho a quienes, a los demás. Eso me tiene que a mí animar, ¿no? De que aquello que Dios me da es algo, ¿sí? En 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él, ¿qué? Como Él quiere. Como Él quiere. Y bueno, aquí lo quiero dejar, pero para mí es para ánimo, ¿no? Es para ánimo, porque cuando veo esa cosa y veo la obra que Dios quiere hacer, ¿no? Y porque sé que no que queremos pasar por este mundo, como se nos hablaba el otro día, que somos peregrinos, somos extranjeros, pero pasar por aquí sin nada, ¿no? Hay un plan, hay un propósito, donde podemos pasar por este mundo, ¿no? Pero sabemos de que Dios hace una obra en nuestro corazón, donde quiere usarnos, donde quiere que realmente hay un plan de Dios, hay una vocación que Dios mismo nos ha llamado a ella, donde quiere que nosotros andemos en estas cosas. Y esa tiene que ser nuestra mira. Si yo en algún momento he experimentado realmente el perdón, si realmente he nacido de nuevo, si realmente todavía estoy ahí, pues como, bueno, en este momento, conoce la voluntad de Dios. Si hoy de alguna manera sientes que Dios te llama a arrepentimiento, arrepiéntete. No lo dejes para mañana porque no te vas a arrepentir. No lo vas a hacer. Amén. Pues que Dios nos bendiga. Yo creo que podemos orar, ¿sí? Que no se desvíe